En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy os quiero hablar sobre los mercaderes de la fe y los mercaderes del miedo, cuando las desgracias se pueden convertir en negocio. Y fíjate, me estoy metiendo en un asunto bastante pantanoso, porque es más complicado sacar a alguien de la mentira que engañarlo. Engañar es mucho, mucho más fácil, pero sacar de la mentira, sacar del engaño a alguien es mucho más complicado. Pero yo no me doy por vencido. Yo no voy a aceptar que supuestos hermanos católicos pues mercadeen contigo, ni mercadeen conmigo. Y quizás lo que yo hago crea cierta antipatía, porque a veces estamos más cómodos en la mentira. Y eso, el aceptar una mentira, nos va a hacer que algo se remueva en nuestro interior y tengamos que aceptar que fuimos engañados. Y eso es duro. Que un ser humano tenga que reconocer que está equivocado. Eso es muy complicado. Eso requiere de nosotros cierta humildad, cierta inteligencia, porque para darte cuenta del engaño tenemos que usar un poquito de lo que es la materia gris, lo que tenemos aquí, nuestra inteligencia, que para algo el Señor pues nos la dio. Pues dicho esto, pues quisiera pues abordar este tema. Porque fíjate, en YouTube y en cualquier red social existe una manera, existe una forma de predicación que aparentemente habla mucho de Dios, que aparentemente la persona que aparece en pantalla es muy devota y que toda esa prédica, al final, en realidad, pues nos habla muy poco de Jesucristo y de su iglesia. No se anuncia el Evangelio, no se anuncia la conversión, no se anuncia la misericordia, los sacramentos o la vida eterna. Y su mensaje gira siempre alrededor de la próxima desgracia. Hoy puede ser un terremoto, mañana puede ser un tsunami, la semana próxima te alertan de que puede haber una guerra mundial, después podría ser una peste, una caída económica, 3 días de oscuridad, un supuesto aviso o una catástrofe que supuestamente destruiría medio planeta. Y tú, pues en tu interior, pues sientes miedo. ¿Y por qué sientes miedo? Porque eres humano, obviamente. Todo ese bombardeo de noticias, todo ese bombardeo de supuestos eventos en el mundo, pues crea en ti, pues en primer momento, pues incomodidad, miedo, incertidumbre. ¿Qué será de mí mañana? ¿Qué serán de mis hijos, de mi familia? Pero luego, cuando ese desastre nos llega, siempre esos gurús, videntes o como quieras llamarlos, por parte de ellos nunca hay una rectificación clara. Siempre aparece una nueva fecha o la amenaza se cambia y al final eso da pie ¿a qué? A un nuevo vídeo. Mensaje del arcángel Miguel, otro mensaje de María, un mensaje en directo de Jesucristo a través de su vidente o su profeta. Y esa rueda del miedo, jamás puede detenerse, porque el miedo se ha convertido en su propio combustible y en algunos casos también en una fuente importante de ingresos. Dice el dicho popular que a río revuelto, ganancia
de pescadores. La Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, ya nos había advertido de esa clase de personas. Por tanto, no te enfades conmigo, enfádate con la palabra de Dios. Por ejemplo, San Pedro escribe que aparecerían falsos maestros y añade una frase de una actualidad que nos estremece. Dice la palabra de Dios: por codicia negociarán con vosotros con palabras artificiosas. No dice solamente que van a enseñar doctrinas falsas, dice que van a negociar con los creyentes, que los convertirán en objeto de comercio. Quizás utilizarán palabras cuidadosamente construidas para sacar provecho de ellos. El profeta Miqueas, fíjate, denunció algo semejante siglos antes de Cristo. Habló de profetas que, cuando recibían alimento, cuando anunciaban la paz, pero declaraban la guerra contra quien no les ponía nada en la boca. Y llegó a decir que sus profetas adivinan, que sus profetas profetizan por dinero. Por tanto, anunciar con la credulidad religiosa no es un problema nacido en YouTube. Lo nuevo son las cámaras, los algoritmos, las miniaturas alarmantes y esas retransmisiones en directo. Pero la tentación es antigua. Utilizar el nombre de Dios, el sufrimiento humano y la ansiedad ante el futuro para adquirir dinero, poder, fama o dominio sobre las conciencias. Jesús nos advirtió algo y nos dijo: mirad que nadie os engañe. Y cuando habló de guerras y rumores de estas, no dijo: entren en pánico, comprad provisiones, que a quien diga hablar en mi nombre y obedeced al primero que anuncie una catástrofe. No, no, no. Jesús dijo exactamente lo contrario. Dijo: cuidado, no os alarméis porque todo esto ha de suceder, pero todavía no es el final. Después volvió a advertir que surgirían falsos cristos, falsos mesías y falsos profetas capaces de engañar, si fuera aún posible, a los elegidos. En el Evangelio de San Juan, la advertencia es todavía más directa. Jesús dice que aparecerán personas afirmando que está llegando el tiempo. Y su mandato no admite ambigüedad. Fíjate lo que dice Jesús: no vayáis tras ellos. ¿Y qué os dicen en YouTube, en esos canales? Hermanos, ha llegado el tiempo. La copa ya está llena. Estamos en los últimos instantes de la humanidad. El tiempo llegó. Pero ¿qué dice Jesús? No vayáis tras ellos. Cristo no nos ordena vivir despreocupados, ni tampoco negar que puedan existir guerras, terremotos o epidemias. Siempre existieron. Nos ordena no seguir a quienes utilizan esos acontecimientos para presentarse como intérpretes exclusivos de la voluntad divina. ¿Qué dice la Escritura? Y Pedro lo dice de nuevo. En esos videos aparecen gente con profecías, ¿verdad? ¿Y qué dice la carta de Pedro? Que toda profecía que viene de parte de Dios, obviamente, no puede ser interpretada de manera privada. Y es lo que os estoy alertando. Personas que dicen recibir profecías, pero
Ellos son los intérpretes exclusivos de esa voluntad divina. No, no. Las profecías, ¿dónde se interpretan? Se interpretan en el seno de la Santa Iglesia. Ella es la encargada de discernir todo eso. Una cosa es llamar a la conversión recordando que nuestra vida es frágil. Otra muy diferente es defender al creyente atrapado en una sucesión interminable de amenazas. Por eso digo, es más difícil hacer lo que yo estoy haciendo ahora, alertarte, y es mucho más fácil engañarte. El verdadero profeta puede anunciar una verdadera corrección y que ésta sea dolorosa. Pero esa corrección a ti te conduce a Dios, a ti te conduce a la iglesia, a ti te conduce a los sacramentos, a ti te conduce a la conversión. El falso profeta te conduce hacia sí mismo. Como decía San Pablo, yo no vengo a buscar vuestras cosas, yo vengo a buscaros a ustedes. El falso profeta, ¿qué hace? Viene a buscar vuestras cosas y no viene a buscaros a ustedes. El verdadero profeta es aquel que despierta la conciencia. El falso profeta es aquel que secuestra tu razón, es aquel que secuestra la atención para él. Y él quiere ser justamente el centro de esa atención. El verdadero profeta te llama al arrepentimiento. El falso profeta te crea a ti dependencia. Estás pendiente al próximo video a ver cuál es el próximo peligro. A ver si el mensaje hoy es de San Miguel, es de la Virgen, es de María, es de San José. El verdadero profeta te dice, escucha al Señor. El falso profeta termina diciendo, escúchame a mí, porque solamente yo sé lo que está a punto de ocurrir. Y eso crea dependencia. Ya en los primeros siglos del cristianismo apareció un movimiento conocido como montanismo o nueva profecía. Montano y sus seguidoras afirmaban recibir revelaciones extraordinarias y daban una importancia desmesurada a sus propios mensajes. ¿Te recuerda algo eso? Por ejemplo, una de aquellas profetisas, fíjate que ese tema de las profetisas no es algo nuevo de YouTube, sino que ya en los primeros siglos del cristianismo se daba. Y una de esas profetisas, por ejemplo, Maximila, anunciaba guerras y anarquía. Más de 13 años después de su muerte, un escritor cristiano señalaba que la predicción no se había cumplido y que por el contrario había continuado un periodo de paz. Pero el parecido con determinadas formas actuales de profetismo no termina ahí. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea conservó el testimonio de Apolonio, un escritor cristiano que refutó a los montanistas. Apolonio acusaba a Montano de nombrar colectores de dinero, organizar la recepción de regalos bajo el nombre de ofrendas y pagar salarios a quienes difundían su doctrina. También anunciaba que sus profetas recibían oro, plata y vestidos muy costosos y que obtenían ganancias incluso de pobres, de huérfanos y de viudas. Por tanto, no estamos hablando de una sospecha moderna. La maldad humana existe desde el comienzo. La iglesia antigua tuvo que enfrentarse a personas que mezclaban supuestas profecías, anuncios apocalípticos, prestigio personal y, por supuesto, recaudación económica. El pastor de Hermas,
una importante obra del cristianismo primitivo, ofrece una descripción sorprendente del falso profeta. Afirma que busca los primeros puestos, se muestra arrogante, habla demasiado, vive rodeado de lujos y recibe recompensas por profetizar. Incluso señala que cuando no recibe recompensa, deja de profetizar. Y añade algo todavía más profundo. El falso profeta responde a las preguntas de las personas, diciéndoles lo que desean escuchar. Alimenta expectativas, ofrece respuestas vacías y se dirige especialmente a quienes tienen una fe vacilante y necesitan conocer de manera obsesiva qué sucederá mañana. Y así sucesivamente. Esa es precisamente una de las claves de la manipulación. Crear primero una necesidad angustiosa y presentarse después como la única persona capaz de satisfacerla. Ahí tienen a esas profetizas y videntes en YouTube que dicen ser católicos, te dicen que va a haber una peste, una enfermedad, y luego te venden un aceitito o te venden unas uvas y todo eso, supuestamente, o un escapulario, y luego eso, pues te va a proteger. Ya no es Dios quien protege, sino esos medios que ellos te proveen. Pues ese mecanismo, como he dicho antes, suele comenzar con una amenaza enorme, emocional y difícil de verificar. Dios me ha mostrado que viene algo terrible sobre la humanidad. Y tú, pues, todo oídos. La afirmación no puede discutirse porque no se ofrece una prueba examinable. Se invoca directamente la autoridad divina. Después se introduce la urgencia de queda poco tiempo, esta es la última oportunidad, comparte esto antes que lo censuren, prepárate de manera inmediata, está por venir. Por tanto, la urgencia impide que el creyente se detenga, que consulte a un sacerdote, contraste fuentes, lea el mensaje completo o examine el historial de predicciones incumplidas por ese falso o falsa profeta. La investigación psicológica muestra que el estrés elevado y la presión temporal puede reducir la búsqueda de información y perjudicar determinadas formas de deliberación y toma de decisiones. Por tanto, el miedo no destruye completamente nuestra razón, pero puede estrechar el campo de atención y empujar a actuar de manera precipitada. Dame tus bienes porque los necesitamos para construir tal cosa y tú, gracias a ti, pues podrás salvar a otros. Danos ese dinerito que tienes ahí en tu cuenta y estarás colaborando en el plan de Dios. Luego, a continuación, pues aparece una solución vinculada al propio mensajero. Qué casualidad. Tenemos que seguir su canal para estar al tanto de esos nuevos acontecimientos. Luego te pueden ofrecer entrar a un grupo privado de Telegram, de WhatsApp. Luego podría ser adquirir un objeto, realizar una donación, acudir a un refugio, comprar determinados productos o recibir una instrucción que solamente él posee. Él posee la solución de tu problema y de tu salvación. La amenaza, fíjate, es global, pero la solución siempre pasa por su organización, siempre pasa por su canal de YouTube. La solución siempre pasa por su persona, por sus profecías, por los objetos que él vende o te recomienda. Esto es lo que convierte
una advertencia religiosa en una posible estructura de explotación. Primero, provoca el miedo, te crea ansiedad y luego se comercializa aquello que te trae el alivio. Entonces, las apelaciones intensas al miedo pueden influir efectivamente en las actitudes y en las conductas, especialmente cuando se acompañan de una acción concreta que promete evitar ese peligro. Por eso el manipulador no se limita a decir viene una desgracia, sino que luego te añade, solamente estarás protegido si haces lo que yo te digo. Fíjate qué curioso. Qué casualidad que ellos conocen el peligro y saben la manera, saben la forma de sacarte de ese peligro. Otra técnica es la repetición. Terremoto, guerra, peste, oscuridad, persecución, hambre, colapso mundial. Los términos cambian, pero el mensaje de fondo es siempre el mismo. Hermano, estás en peligro y debes continuar pendiente de mí, que yo soy quien te va a dar la salvación o los medios para que tú y tus seres queridos os salvéis. Crean dependencia en el creyente. La repetición y el ver un día un video y otro y venga otro, al final produce familiaridad. Y como tú al final le coges cariño, al final pues te pasa un poquito como el síndrome de Estocolmo, te familiarizas y le coges cariño a aquel que comercializa contigo y aquel que te esclaviza, ojo. Por tanto, esa repetición produce familiaridad y la familiaridad puede ser confundida con veracidad. La investigación sobre el llamado efecto de verdad ilusoria ha comprobado que una afirmación repetida tiende a ser percibida como más verdadera que una afirmación nueva, aunque la repetición no aporte ninguna prueba adicional. Los católicos son idólatras. Los católicos son idólatras. ¿Y tú qué haces? Esa verdad ilusoria se te graba en tu subconsciente. Luego viene alguien y te dice, no, los católicos no son idólatras por esto, por esto y por esto y por lo otro. Pero como esa afirmación es nueva y tú no quieres usar tu razón, tu inteligencia, pues estás más cómodo en esa primera afirmación. El católico es idólatra y me da igual lo que me digan. Por otro lado, el miedo y la ansiedad, pues son emociones que favorecen la difusión de este tipo de contenidos. Los estudios sobre viralidad han encontrado que las emociones de alta activación, entre ellas la ansiedad y la ira, aumentan la probabilidad de que un contenido sea compartido. Porque si tú recibes un aviso de cómo vas a poder salvarte de un terremoto, pues tú esa ansiedad y esa cierta empatía que tú tengas con tus hermanos, pues vas a hacer que ese video se comparta de manera viral y lo vas a viralizar tú y cientos de miles de personas. Y al final ese video es una bola de nieve. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo que ese falso profeta siga llevando el miedo y siga llevando las falsas soluciones a personas que antes no conocían ese contenido, pero ahora sí, y tú has colaborado a que esa persona que vivía bien sana de su mente, que no pensaba que existían todos esos peligros a nivel mundial, pues ahora le has contagiado ese miedo, le has contagiado esa inseguridad. Por tanto, el profeta digital del desastre descubre, así que cuanto más alarmante sea su mensaje, mayor puede ser la atención recibida por ti. Y fíjate, también se emplea la selección interesada de acontecimientos.
Si ocurre un terremoto en cualquier lugar del mundo, porque diariamente hay cientos de terremotos en el mundo, pues cuando se escucha que hay un terremoto, pues se presenta como el cumplimiento, ¿verdad? Se cumplió lo que dijo. ¿Veis cómo es cierto? ¿Cómo es Dios quien revela? Si al final no ocurre nada, se dice que las oraciones, pues obviamente, tocaron el corazón de Dios y evitaron la catástrofe. Si la fecha falla, se afirma pues que Dios concedió una prórroga. Si alguien pide pruebas, pues eres tú, que te falta fe. Y si la autoridad de la iglesia interviene, se presenta la corrección como persecución. Es que la masonería, fíjate, es que el papa, es que de este modo, ese sistema de cosas nunca puede ser refutado. Siempre tienen una respuesta para todo. Todo resultado confirma al supuesto profeta. Si sucede algo, acertó. Si no sucede, sus oraciones lo impidieron. Si es criticado, pues se cumple la persecución que se había anunciado sobre nuestra profeta. San Ireneo de Lyon ya recomendaba una actitud completamente diferente. Al hablar de las profecías sobre el anticristo, sostuvo que era más seguro esperar su cumplimiento que lanzar conjeturas temerarias. También advirtió contra quienes, movidos por la vanagloria, presentaban sus interpretaciones como certezas y arrastraban al error a quienes confiaban en ellos. Fíjate, San Agustín, de la misma manera, rechazó la pretensión de calcular el momento de la venida del Señor. Recordó las palabras de Cristo sobre el desconocimiento del día y de la hora y calificó de presuntuoso atribuirse mediante cálculos humanos un conocimiento que Dios no ha querido revelar. Otro padre de la iglesia, en este caso San Juan Crisóstomo, comentando el discurso de Cristo sobre el fin, explicó que el engaño de los falsos profetas podían resultar aún más grave que la violencia exterior, porque los engañadores actúan precisamente cuando las personas están confundidas, aterrorizadas y dispuestas a creer con facilidad. Por eso el católico no debe permitir que le acusen de falta de fe por pedir pruebas. Discernir, discernir, porque la fe y la razón no están peleadas. Discernir no es apagar al Espíritu Santo, no es desconectar el Espíritu de nosotros. San Pablo, ¿qué nos dice? Mandar a examinar todo y a quedarnos con qué? Con lo bueno. La fe católica no consiste en aceptar ciegamente cualquier video, sueño, visión o locución que incluya el nombre de la Virgen o de Jesucristo. Las actuales normas del dicasterio para la doctrina de la fe mencionan expresamente entre esos elementos problemáticos la manipulación de personas, el beneficio económico indebido, los errores doctrinales graves y un espíritu sectario. Y establecen que cuando un supuesto fenómeno sobrenatural es utilizado deliberadamente para engañar con fines de lucro o interés personal, puede aplicarse la legislación penal canónica. El catecismo, pues también llama simonía a la compra o venta de realidades espirituales, pero debemos precisar bien esto. No toda donación o la venta de un libro o ingreso publicitario, pues constituye simonía. Un apostolado legítimo puede necesitar de medios económicos, obviamente. Los gastos que, es más, yo sé muy bien los gastos que tiene un canal y no son pocos, y no son pocos. Seguimos por providencia de Dios. A mí nadie me ayuda. Todo lo que necesito para seguir en el canal, yo me lo pago de mi bolsillo.
me lo pago de mi bolsillo. Yo no tengo un patrocinador, yo no tengo bienhechores que cada X tiempo pues te ingresan una cantidad de dinero para seguir apoyándote. Eso sí, tenemos en el canal, creo que son 14 o 15 personas que son miembros del canal y eso pues es una pequeñita ayuda pues para seguir y lo agradezco muchísimo. Por tanto, un apostolado legítimo sí puede necesitar medios económicos para continuar. Pero bien, la frontera se cruza cuando se vende esa protección divina, cuando se hace creer que una determinada aportación asegura la supervivencia. Cuando tú das una donación o unos bienes a ese profeta o a su organización, porque eso va a asegurar de que Dios te proteja. Eso es algo falso. Cuando se condiciona una supuesta gracia a un pago o cuando se inventan mensajes sobrenaturales para obtener dinero. Eso no es legítimo. La verdad no teme la investigación. Y esta gente sí teme la investigación. El auténtico carisma no necesita impedir preguntas. El verdadero profeta no tiene que borrar sistemáticamente sus predicciones fallidas. Y quien sirve a Jesucristo no necesita mantener permanentemente aterrorizados a sus hermanos para conservar su audiencia. Por tanto, tenemos que preguntarnos, y te recomiendo pues pararte un día a pensar, ¿este mensaje me conduce a Cristo o me hace depender de ese mensajero? ¿Me lleva a los sacramentos, a la oración, a la caridad, a mi propia conversión? ¿O me mantiene obsesionado con fechas, con mapas, conspiraciones y catástrofes? ¿Acepta esa persona el discernimiento de la iglesia? Eso es muy importante. ¿Acepta esa persona el discernimiento de la iglesia o mantiene ese ministerio profético separado o separada de la iglesia? Es una pregunta muy importante. ¿Reconoce públicamente cuando se equivoca? ¿Existe transparencia sobre el dinero? ¿Ofrece gratuitamente el Evangelio o cobra por una supuesta protección espiritual? Porque yo conozco un caso, y me lo dijeron hace poquitos días, de que una persona había dado $1000 a una prof- profeta, o podemos decir vidente, por recibir la protección divina. $1000. Y cuando no se lo dieron, esa señora empezó a renegar de esa persona. Por tanto, eso no viene de parte de Dios. El fruto del Espíritu, por otro lado, no es una dependencia enfermiza del próximo video de tu vidente o profeta preferido. Dios puede advertir, corregir y llamar a la penitencia, pero su voz no convierte al cristiano pues en un esclavo de un pronosticador de desgracias. El cristiano, obviamente, vive vigilante, en vigilia, pero no aterrorizado. ¿Es prudente? Sí, pero no debemos de ser excesivamente crédulos. Tenemos que pensar, tenemos que razonar. El católico es obediente a Dios, pero no entrega su conciencia al primero que pronuncie las palabras, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo lo otro, porque el Señor no nos dejó una fe gobernada por el pánico, sino sostenida por la esperanza. No tengáis miedo, decía el Señor, yo he vencido al mundo. Y cuando alguien intenta convertir las guerras, las pestes, las pandemias, los terremotos y el fin del mundo en una mercancía, debemos recordar las palabras del apóstol San Pedro. Por codicia negociarán con vosotros con palabras artificiosas. No permitamos que nadie negocie con tu fe. No permitamos que nadie comercie con nuestro miedo y no sigamos a quienes necesitan anunciar cada semana o cada día una nueva desgracia para continuar siendo escuchados. Cristo ya nos advirtió. Muchos vendrán diciendo, está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos.